Bella adolescente se involucra con hombre casado. Bienvenido a Relatos Criminales, donde nos adentramos en los rincones más oscuros de la naturaleza humana para descubrir las historias detrás de los crímenes. El episodio de hoy nos lleva al próspero barrio suburbano de Río Pinar en Orlando, Florida, en agosto de 2002. Esta es una historia enredada entretejida con pasión, traición y trágicas consecuencias. En agosto de 2002, Alexis Lexi Pearson era una estudiante universitaria de 19 años que estudiaba en la Universidad de Florida Central. Se había mudado a Río Pinar, un barrio exclusivo en Orlando, Florida, con su madre Catherine solo 6 meses antes. El padre de Lexi, Arthur, había muerto trágicamente en un accidente automovilístico el año anterior, dejando tanto a Lexi como a Catherine con el corazón roto. Para escapar de los dolorosos recuerdos que llenaban su antigua casa en Pensilvania, Catherine decidió mudarse a Orlando para comenzar de nuevo. Encontró la casa perfecta en Río Pinar y juntas ella y Lexi se instalaron en su nuevo vecindario. Lexi era conocida por su personalidad brillante y extrovertida. Tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y una risa contagiosa. Con el pelo rubio largo y suelto y los ojos azules brillantes, era sorprendentemente hermosa. Al lado de los Pearson vivían Milo y Janet Gamble. Milo, un editor de revistas de 52 años, y su esposa Janet, de 56 años, una prominente socialité. Después de que los Pearson se mudaron al vecindario en enero de 2002, los Gamble dieron la bienvenida a Catherine y Lexi al vecindario y las invitaron a cenar a su casa. Las dos familias pronto se hicieron amigas. Catherine agradeció la generosidad y la disposición de los Pearson para darles la bienvenida al vecindario. A primera vista, las dos familias parecían tener una relación normal y amistosa. Por debajo, se estaban gestando motivaciones más oscuras. Milo Gamble, aburrido de su esposa de la alta sociedad y de un estilo de vida suburbano sin emoción, quedó cautivado por su nueva y joven vecina de al lado, Lexi, tan pronto como la vio. A los 19 años, Lexi estaba empezando a explorar su propia sexualidad y se sintió atraída por Milo, un hombre mayor que le resultaba atractivo y que también llenó el vacío dejado por su difunto padre. La chispa que encendió el romance entre Milo y Lexi llegó una noche templada. Milo estaba solo en casa, ya que su esposa Janet se había ido a una recaudación de fondos. Decidió relajarse en la bañera de hidromasaje del patio trasero y luego nadar en la piscina. Mientras se sumergía en una bañera de hidromasaje, notó a Lexi al lado, luchando por mover una parrilla de barbacoa en su porche. Con su madre fuera de la ciudad en un viaje de negocios, Milo se ofreció a ayudar. Lexi aceptó encantada. Después de mover la parrilla, sus ojos se encontraron. Milo la invitó a unirse a él en la bañera de hidromasaje, lo que llevó a bañarse desnudos en la piscina y, finalmente, a tener relaciones sexuales por primera vez. Comenzaron un romance. Milo la recogía en su coche deportivo después de clase y se registraban en varios hoteles de lujo en Orlando, donde podían tener la mayor privacidad. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando la madre de Lexi estaba fuera de la ciudad por negocios y Janet estaba ausente en uno de sus eventos de recaudación de fondos, se reunían en la casa de los Gamble. Para Milo, no era inusual tener aventuras, especialmente con mujeres tan jóvenes como Lexi. Para Lexi, fue una experiencia nueva y emocionante. Se sentía adulta y especial, pero no tenía idea de lo peligrosa que se volvería esta relación secreta. En los días previos a su muerte, Lexi estaba emocionada por el futuro. Creía que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, sin saber que sería el último. El viernes 2 de agosto de 2002 fue un día normal de verano en Río Pinar. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Janet Gamble llegó a casa después de pasar el día preparándose para un baile benéfico. Janet, una prominente socialité, participó en muchos eventos comunitarios y había estado ocupada todo el día con los preparativos para el evento. Ella regresaba a casa para cambiarse de ropa antes de regresar para abrir el baile más tarde esa noche. Cuando Janet entró en su casa,
notó que estaba inusualmente silenciosa. Al escuchar sonidos amortiguados provenientes del dormitorio, caminó por el pasillo y vio que la puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta. Lo abrió y se encontró con una visión impactante y horrible. Allí, desnuda en la cama, yacía Lexi Pearson, su vecina de al lado de 19 años. Lexi estaba inmóvil, con el rostro pálido. Estaba claro que no respiraba. De pie junto a ella estaba el esposo de Janet, Milo Gamble, con las manos alrededor de su cuello. Con una mirada en blanco en su rostro, la miró y simplemente dijo, ella nos iba a arruinar. Tenía que hacerlo. La primera reacción de Janet fue de conmoción y horror. No podía entender lo que estaba pasando. Su mente se aceleró mientras intentaba dar sentido a la escena que tenía delante. Luego, en una mezcla de rabia y pánico, agarró una lámpara de metal pesado de la mesita de noche y golpeó a Milo en la cabeza. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para fracturarle el cráneo, y Milo cayó al suelo, inconsciente y sangrando. Temblando y en estado de shock, Janet dejó caer la lámpara y tomó el teléfono. Con mano temblorosa, llamó al 911. Su voz era temblorosa y estaba llena de miedo mientras le contaba a la operadora sobre la horrible escena. El operador trató de calmarla y le indicó que permaneciera en la línea hasta que llegara la policía. Cuando llegaron la policía y los servicios de emergencia, se encontraron con una escena de caos. Lexi Pearson estaba muerta en la cama y Milo Gamble estaba muerto en el suelo. Janet Gamble, en un estado de histeria, estaba agachada en posición fetal en la esquina de la habitación, mientras que el dormitorio mostraba claros signos de una lucha violenta con muebles volcados y vidrios rotos por todo el piso. Estaba claro que algo terrible había sucedido. Este descubrimiento conmocionó al tranquilo y próspero barrio de Río Pinar. Los vecinos que habían visto a Janet llegar a casa antes no tenían idea de la tragedia que se desarrollaba dentro de la casa de los Gamble. La noticia se difundió rápidamente. Y todos se quedaron preguntándose cómo pudo suceder un evento tan terrible en su comunidad. La policía llegó a la residencia de Gamble en Río Pinar. El detective Robert Cruz, de la oficina del sheriff del condado de Orange, se hizo cargo inmediatamente de la investigación. Se entrevistó a los vecinos para proporcionar contexto sobre las relaciones entre los Gamble y los Pearson. Un vecino informó haber escuchado las voces de Ray desde la casa de los Gamble ese mismo día, pero inicialmente lo descartó. Otro vecino señaló haber visto a Lexi entrar en la casa de los Gamble alrededor de las 12:30 del mediodía, lo que le pareció inusual dado el horario de trabajo de Milo. Las trágicas muertes de Lexi Pearson y Milo Gamble fueron un shock para todos, pero la investigación no había hecho más que empezar. 2 personas yacían muertas, pero los motivos detrás de ambas muertes aún no se habían determinado. Cuando el detective Robert Cruz entrevistó a Janet, la encontró en estado de shock. Su relato fue fragmentado y emotivo, pero Janet relató que había llegado a casa alrededor de las 16:30 horas. Se emparejó para el evento benéfico y encontró a su esposo estrangulando a Lexi Pearson. En un ataque de rabia y horror, agarró una lámpara de metal pesado y golpeó a Milo en la cabeza, matándolo instantáneamente. Janet estaba temblando, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas mientras relataba los acontecimientos. La policía examinó cuidadosamente el motivo de Janet. Encontrar a su esposo con Lexi, que era mucho más joven y hermosa, podría haber desencadenado un ataque de celos y rabia. Pero Janet insistió en que había actuado en estado de shock y que solo había golpeado a Milo en un intento de salvar a Lexi. Su reacción parecía genuina. Y no había evidencia que sugiriera premeditación. El detective Robert Cruz llevó a cabo un registro en la casa de los Pearson. Allí, en la habitación de Lexi Pearson, los investigadores descubrieron su diario. El diario de Lexi reveló con todo detalle el tórrido romance entre ella y Milo Gamble. Reveló que Lexi estaba embarazada del bebé de Milo y su creencia de que Milo dejaría a su esposa por ella. Esto ayudó al detective Cruz a comprender la mentalidad de Lexi y sus esperanzas para el futuro.
También añadió peso a la teoría de que Milo, temiendo que su aventura saliera a la luz, podría haber matado a Lexi para proteger su reputación. Armado con esta nueva evidencia, el detective Cruz volvió a visitar la escena del crimen. Allí, en el estudio de Milo, encontraron un cajón oculto que se había pasado por alto durante la búsqueda inicial. En el interior, encontraron varias cartas de Lexi, detallando su aventura y sus sentimientos por Milo. Las cartas pintaban una imagen clara de la relación entre Milo y Lexi. Demostraron que Lexi estaba profundamente enamorada de Milo y creía que tenían un futuro juntos. Esta evidencia reforzó el motivo que el detective Cruz había identificado. Milo, enfrentado a un posible escándalo y al colapso de su vida, actuó por desesperación y miedo. El 6 de agosto de 2002, el detective Cruz finalmente identificó a Milo Gamble como el asesino de Lexi Pearson. Los trágicos acontecimientos de ese día comenzaron cuando Milo se enteró de que Lexi estaba embarazada. Abrumado por el miedo y el pánico, creyó que la revelación podría arruinar su vida, incluyendo su matrimonio y su reputación en la próspera comunidad de Río Pinar, donde él y su esposa, Janet, eran bien conocidos. En un momento de desesperación, Milo atacó a Lexi y la estranguló en un violento encuentro que tuvo lugar en el dormitorio principal de su casa. El asesinato de Lexi Pearson había sido resuelto, y aunque las pruebas apuntaban claramente a Janet Gamble como la causante de la muerte de Milo, los motivos de Janet seguían sin estar claros. ¿Había actuado para tratar de salvar a Lexi de Milo, como afirmaba, o actuó por ira y venganza? Finalmente, el 3 de marzo de 2003, el jurado emitió su veredicto. Declararon a Janet Gamble culpable de asesinato en segundo grado. Sin embargo, al emitir su veredicto, los miembros del jurado hicieron una solicitud inusual. Recomendaron que recibiera indulgencia en su sentencia. Posteriormente fue sentenciada a la sentencia mínima bajo la ley de Florida, 16 años y 3/4 de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Mientras se llevaban esposada a Janet Gamble, la sala del tribunal era sombría.